Bueno, quiero presentar al invitado de hoy, un invitado espectacular, maestro de maestros. Tenemos a Felipe, profesor de numerología, Felipe Caravante, que en realidad ha sido el profesor de todos los numerólogos que yo conozco en Chile, ¿eh? Bueno, y profesor de la Kenita Larraín, que estuvo aquí. ¿Cómo está, Felipe? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pedro. Muy contento. Aquí estamos con Paulita esperándote hace días ya, porque queremos saber todo, de todo y de todos. ¿Cómo es esto de la numerología, Felipe? ¿Puedes hacer un breve resumen? ¿Cómo aparece la numerología con los presocráticos, con Pitágoras? ¿De dónde viene esto? Bueno, mira, los números en sí, digamos, bueno, se habla de que Pitágoras fue, digamos, uno de los fundadores de este tema, pero Pitágoras vivió de otras fuentes, que son de los caldeos y de los babilónicos y de los egipcios. Entonces él trajo esta información donde los números no solamente se miran a un nivel cuantitativo, sino que también a un nivel cualitativo. Él tenía una conexión muy profunda, por eso que él decía a la gente que toda persona debería conocer su naturaleza numérica. Mira qué interesante. Qué Y esa lindo. naturaleza numérica, digamos, se encuentra tanto en el nombre como en la fecha de nacimiento de las personas y nos va a dar parte, digamos, por decirlo así, del plan que nosotros tenemos cuando estamos en este lugar. Porque en esta concepción, fíjate, los números nos van a comentar que nosotros tenemos un plan, tenemos un código numérico en el fondo que nos va a mostrar por qué estamos acá. Ahora, esa parte del plan nos entrega una parte que es ciertos sucesos y eventos en líneas generales. Por ejemplo, un tema muy profundo que tú lo sabes muy bien es el tema de la familia. Cuando uno se mete al tema del nombre completo, uno lo que ve es la familia de una persona. Y ahí entonces, seres como Hermes Trismegisto también nos hablaban de que en el nombre se encuentra el destino del hombre. O sea, aquí aparecen cosas muy interesantes porque esto estaríamos hablando de algo transgeneracional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta información nos hablaría de que en esa parte estaría lo que llamaríamos un poco el destino, porque obviamente la familia y la crianza que nosotros tenemos nos programa en muchas cosas que nosotros vamos a como hacer o a tomar decisiones en la vida, porque estamos programados y estamos condicionados por estos linajes. Y la fecha de nacimiento es una ruta, que alguna gente también nos habla, que ahí hay ciertas facetas de la personalidad y también hay ciertos caminos a vivir. Pero los números realmente no se tiene claro. Se dice que estos números vienen de las estrellas, porque cuando se les preguntó a los caldeos, que también significa como astrólogo en la definición, que tú también sabes sobre eso, ellos hablaban de que esos números fueron entregados por ciertos seres que venían de otros lugares. Entonces eso llama la atención, porque esta información, que es muy interesante, uno cuando la va revisando, y yo llevo tantos años ya enseñando a varias personas, mis estudiantes se vuelven un poco fanáticos de los números y se van sorprendiendo cuando leen un código numérico. Y un código numérico en el fondo, el más simple, es la fecha de nacimiento, pero indudablemente los nombres de cualquier, así como, bueno, amigos del alma, uno puede hacer una descodificación o descifrar qué información se encuentra ahí, que en el fondo es un potencial. También dejar claro que había seres muy especiales, uno de ellos que es Jesús, un gran maestro que llamó mucho la atención que él haya encontrado ciertas personas y le haya cambiado el nombre. Hablando de tipos, Pedro, porque se encontró con Simón y le dijo, desde ahora te llamarás Pedro. Entonces llama la atención, ¿qué está haciendo ahí? Y yo le puse a mi hijo Simón, cambié de nuevo. Claro, entonces uno cuando está viendo eso, bueno, en todo caso en la Biblia se encuentran varias partes donde se hacen estos cambios, de que se ponen letras, se sacan letras, se les cambian los nombres, y entonces en el siglo XI ya la iglesia, digamos, en el fondo también empieza a hacer lo mismo con los papas, que ustedes tienen claro que les van cambiando el nombre. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Todos los que trabajamos con números hacemos una descodificación o descifrar qué mensaje hay en esto, y entonces para eso existen distintas técnicas numéricas, porque existen 8 básicas, digamos, que uno puede trabajar. Ahora, la más conocida es la pitagórica, pero existe la caldea, existe la china, existe la egipcia, existe la de Tot, existen muchas. Yo conozco, o sea, la numerología que yo manejo viene de la Cábala,
que dice que los números son como los ángeles, que son entidades airadas, que tienen vida propia, energía propia y que son y como los códigos numéricos, por decirte, que equivalen a las letras hebreas, que son letras airadas y que emanan energía de por sí. Por eso muchas veces repetir un número produce un tipo de vibración, de energía, de frecuencia. Sí, mira, eso es muy interesante porque hay una técnica numérica, se llama la técnica numérica caldea hebrea, y esa técnica ocupa los planetas como los números. Entonces se hace una asociación también con la astrología y están los signos, también los signos solares. Y se va viendo en el fondo una conjunción entre planetas, signos solares y números. Esa es una de las técnicas más antiguas del mundo. Felipe, ¿qué es lo que le vamos a pedir a nuestro público? El nombre, la fecha de nacimiento, ¿qué? Para que tú les puedas decir algo, alguna cosita sobre su destino, o quieres que te pregunten algo directamente, preguntas precisas. ¿Cómo vamos a trabajar hoy día con nuestro público de amigos del alma? Porque estamos aquí con Paulita listos ya para leerte las preguntas. Yo estoy turnia porque la cantidad de mensajes que hay acá ya no sabría cuál leer. Bueno, mira, bueno, hay mucho que se puede preguntar, pero podríamos hacer algo simple, que es muy poderoso y que a veces la gente no lo tiene tan claro, es que el primer nombre de una persona, o como uno se hace llamar, tiene gran poder en nosotros. ¿Ah? Porque cuando uno habla de la familia, usted se da cuenta que lo único que le va a poner a su hijo son los nombres, porque los apellidos ya están. Entonces, ya los linajes están ahí, pero el nombre, que es muy interesante, hace la diferencia, porque hay gente que a veces nace en la misma fecha de nacimiento, se entiende la idea que pueden ser, digamos, nacer el mismo, pero me dice la gente, ¿y cuál es la diferencia si son hermanos? El nombre. Por eso que el nombre tiene gran poder. Entonces, cuando uno se hace llamar de cierta manera, uno lo que puede decirle a la persona que tiene ciertas cualidades, habilidades y destrezas, que sería bueno saber que son herramientas que ella puede utilizar. Cuando uno tiene esa información, uno desde ahí podría, vamos a decir, como enfocarse más en alimentar esos dones y talentos que tienen las personas. Que sería una cosa que no se hace mucho. Por eso muchas veces yo pregunto, por ejemplo, yo al leer Paula y al leer Pedro, que están acá, ustedes coinciden en algo muy interesante, en la letra P. Y esa letra P a ustedes los une. ¿Sabían ustedes eso? Ahora yo estoy mirando aquí en la pantalla. Entonces, cuando aparece una P y otra P, eso significa que tienen de alguna otra forma una relación que podría ser bastante profunda entre ustedes. ¿Por qué esto es importante? Miren lo que estoy haciendo acá. Cuando uno ve a una persona y recién la conoce, uno debería preguntar, ¿cuál es tu nombre? Entonces ella me dice, me llamo Paula. Y entonces yo puedo hacer una mirada y leer a Paula desde la letra P, como a Pedro desde la letra P. Es decir, la primera letra tiene gran poder y yo podía conocer una faceta de la personalidad de Paula. La verdad, Paula, yo te conozco porque he visto que has trabajado en televisión, conozco el Teatro Ictus, ¿ah? A tu padre, y me encanta ese lugar, no he podido ir, bueno, por todo lo que ha ido pasando, pero al mirar Paula, con la primera letra, uno tiene información psicológica de la persona y un talento. Entonces uno puede decir, usted ¿tiene estas cualidades y capacidades o yo le doy información? Hay mucha gente que se queda sorprendida y me dice, ¿usted solamente leyéndome la primera letra? Sí, le voy a contar lo siguiente. Si en su primera letra, que es una cifra, esa cifra se encuentra en su fecha de nacimiento y se encuentra su nombre completo, yo voy a dar al centro lo que le puedo decir. Entonces la gente dice, pero usted es un mago. No, yo leo códigos. Lo que pasa es que cada letra que tiene puesto cada uno, porque si ustedes se dan cuenta, después viene... Bueno, me estoy tomando un poco la licencia con ustedes. Después viene la letra A, pero Pedro tiene una letra E. Entonces, súper interesante, porque la primera letra y la primera vocal me dan información muy poderosa de cada uno de ustedes. Ahora, lo único que tendría que hacer yo, si yo quiero conocer a alguien en una reunión, yo podría chequear haciendo preguntas, sin que la gente se dé cuenta que estoy chequeando si está en la luz o en la oscuridad de esa cualidad. Entonces, cuando uno conoce a alguien, yo digo, ¿cómo te llamas tú? Roberto. Ah, perfecto. Entonces yo podría en un rato en la conversación hacer una pregunta con respecto a alguna característica de la personalidad, algún don o talento que la persona tiene. O también me puedo dedicar a observarlo si muestra el comportamiento en la luz que él tiene.
¿Se comprende? Entonces, es algo que la gente a veces no ve. Yo, a mis alumnos, a veces yo les enseñé en la escuela de ingeniería, cuando yo hacía clase, porque yo hice clase durante 20 años de ciencias matemáticas, yo les enseñaba a ellos que ellos podían rápidamente conocer a una persona cuando trabajan con alguien solamente a través del nombre. Entonces uno puede mirar y decir, ¿qué características tiene Paula? ¿Lo podemos hacer contigo, Paula? Pero por supuesto. Sí, porque, mira, voy a mostrar una característica de Paula que estaba mostrando todo el rato y que estaría en la P de ella, que es lo siguiente. La letra P nos habla del silencio, de una persona que puede escuchar y gustarle mucho todo lo que es el tema misterioso, y de alguna forma todo lo que es la cultura, o todo lo que de alguna forma tiene que ver con lo trascendente y con lo místico. ¿Te hace sentido eso, Paula? Totalmente. Ya, una de las cosas que ella tiene, por ejemplo, puede ser una persona, una gran pensadora, que podríamos entrar a un tema casi una filosofía. Entonces, ella podría buscar la trascendencia en la vida. ¿También te hace sentido eso? Sí, me hace sentido. Ahora mira, esa letra P también indicaría todo lo que sea refinado, todo lo que sea de alguna otra forma con la historia, todo lo que sea también con la naturaleza, o con todo lo que sea de alguna forma como exquisito, profundo. Sí me hace sentido. Muy refinada, Paulita. Uy, pero yo me encontrara contigo en una fiesta, me daría susto, imagínate. Bueno, mi alumno me dicen alguna vez que, porque cuando estoy haciendo clase, entonces mira, como ahora tengo estas pantallitas, entonces miro los nombres y digo, ¿qué fue lo que dijiste? Y miro, ¿y qué es lo que hago? Ellos no lo tienen claro, leo el código. Entonces digo, perfecto. Entonces yo podría decirle, mira, te haría una recomendación. Entonces, por ejemplo, mira, Paula tiene un tema con el estudio. Por ejemplo, el estudio es tremendamente importante para ti o el conocimiento. Tú podrías ser una maestra del conocimiento y también una persona que cuando maneja los grandes talentos que tú tienes, eres una persona que puede inspirar a los demás desde la profundidad. ¿Te hace sentido eso? Me gustaría inspirar. Sí, me hace sentido lo del estudio y lo del pensamiento, sí. Sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué los une a ustedes? Miren, llama mucho la atención porque están las dos P, y cuando hablé también de Paula, también hablé de Pedro. Pedro tenemos súper claro que trabaja, porque mira, esta letra P nos puede hablar del mundo transpersonal. Esta letra P nos habla de buscar los misterios. Todo lo que tenga que ver con la astrología, todo lo que tenga que ver con los números, todo lo que tenga que ver con el I Ching, todo lo que tenga que ver, digamos, con la Kabbalah, todo eso podría ser algo que a mí me interesa. Pero Pedro ya lo tenemos súper claro, que él lo hace, porque él se dedica a eso, ¿cierto? Pero en el caso tuyo yo no te conozco, pero podría ser que también tuvieran algún tema. Y entonces ahí ustedes se unirían en una cosa que les podría unir, este tema de ayudar, de servir, de inspirar, de conectar con algo mucho más profundo. Porque ambos tienen un tema también que se lo voy a comentar así. El número 7 tiene que ver mucho con el arte y la música. Y que yo me recuerde, Pedro, tú tienes todos los estudios de literatura y te gusta escribir, ¿cierto? Sí. Claro, y en el caso tuyo, eres actriz. Entonces hay un tema con el arte profundo, y además que yo conozco varios actores y ellos estudian bastante y saben muchas cosas, son súper interesantes las personas. Hay que estudiar, pues, si no, ¿qué vas a transmitir? Claro, que hay un personaje, hay una cultura, por eso también hay todo un tema acá. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, si uno mira una letra, uno podría decir, aquí hay mucha información. Ahora, te digo algo que también, bueno, te has mantenido muy así, observándome. El 7, que en el fondo voy a decirlo es la P. Eso te iba a preguntar, porque me hablaste del 7 cuando hablaste de la P. Claro, pero tiene otro número más, pero vamos a dejarlo ahora como el 7. ¿Ya? Se llama el observador o el científico. Entonces, tanto Pedro, que podría ser un científico y un observador de la naturaleza humana, como también de los astros. Por ejemplo, Pedro conoce bastante bien lo que es el tarot, y en el tarot hay una carta que se llama el carro, que podría ser el 7. Y si miran el carro del tarot de Rider, se van a encontrar que el ser que va en el carro arriba tiene las estrellas. Hay una constelación. Si ustedes observan eso, también podría ser que les gustara mirar las estrellas o conectar con las estrellas, que sería un lenguaje. En el caso de Pedro lo tengo súper claro porque él es astrólogo. Entonces él lee las estrellas y de ahí él baja información. Es verdad. Entonces, bueno,
ese número que estamos hablando, que sería el 7, estoy haciendo una lectura desde un alfabeto, porque existen varios alfabetos. ¿Ya? En este caso, el número, la P se puede representar por un 7. En otros casos se puede representar por otro número que sería el 16. Y si entramos al 16, entramos en otra historia sobre Paula y Pedro. Ya, estamos fascinados, por eso que yo estoy muda. Claro, cuando uno entra, por ejemplo, por eso te digo, cuando uno toma un nombre de alguien, porque uno dice, pero tendría que yo estudiar tanto los números. No, mire, usted lo que podría hacer es manejar bien el leer el primer nombre de alguien. Entonces, cuando Paula te presentan a alguien, tú dices, yo quiero saber quién es esta persona. Entonces tú ya vas a tener información y lo único que tú haces, porque mira, yo tengo, generalmente mis estudiantes, la mayoría son mujeres. Y las mujeres siempre están preguntando muchas veces, mira, si yo conozco a alguien, me gustaría saber ya quién es. Ahora, yo le contaba que varios reyes tenían esta información. Entonces, cuando ellos se acercaban a alguien, preguntaban su nombre y tenían información inmediatamente sobre él. ¿Por qué? Porque en el fondo eso les daba poder. Si yo tengo, la información es poder. Ahora, ¿cuál es el poder más importante? El conocimiento sobre sí mismo. Pero también es importante poder conocer a alguien solamente con el primer nombre, porque ahora la gente, como ya sabe muchas cosas, dice, no, a este tipo no le voy a dar la fecha, no le voy a dar nada, porque el tipo me va a ver. Sí, pero me tiene que dar su nombre, pues señorita. Ya, bueno, lo que estamos mostrando en el fondo es que un nombre, por las vocales y por las consonantes, a nosotros nos dan mucha información. Ahora, esos códigos numéricos, también uno después los puede revisar en la fecha. Entonces, yo muchas veces lo único que hago es que cuando me presentan a alguien, miro el nombre y después le podría hacer preguntas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el caso que estamos mostrando. Por ejemplo, mira, voy a mostrar algo. Pedro tiene una E y tú tienes una A. Entonces voy a mostrar lo siguiente. Mira. Cuando tenemos una letra E, se dice que la letra E, mire, para que vean las historias que hay aquí, van a conocer más a Pedro. O que ya lo conocen, Pedro es muy conocido, pero vamos a contar desde una mirada numérica. La letra E habla de una persona que es súper interesante. Cuando hay una letra E, la gente se puede sentir atraída hacia ella porque es carismática, es muy entretenida. Entonces yo a las mujeres les digo, cuando estén en una reunión, como tú preguntabas, Paula, acércate a alguien que tenga una letra E. Ah, me dicen, ¿cómo es eso, profe? Cuando veas a alguien que tenga una letra E, mira, acércate a él a conversar. Si esta persona está en la luz, es un tipo o una dama o un hombre muy entretenido. En el caso de Pedro, una persona que sabe muchas cosas, los que tienen la letra E son personas curiosas intelectualmente tremendas y saben muchas cosas. Y una de las capacidades que tienen es de integrar esas cosas. Pero también son personas muy, vamos a decir, simpáticas, atractivas, graciosas, entretenidas. Por ejemplo, yo contaba el caso cuando tienen la letra E al principio, como Elvis Presley, ¡wow! Porque la E representa el cuerpo físico. Se llama, por ejemplo, desde la India se le conoce como Kumar. ¿Y qué es lo que es Kumar? Siempre joven. Entonces, cuando tú conversas con un E, tú te podrías sorprender porque, a pesar que él pueda tener una edad, él no es tan así. Él es muy joven. ¿Y cuál es? Te puedes encontrar con una persona que es como una persona, vamos a decir, progresista, una persona rupturista, de ideas distintas. Tanto que Pedro representaría una revolución. Entonces, cuando te encuentras con una E, tú dices, wow, este es un pensador muy interesante y que se sale de lo común. Exactamente, porque las letras E son personas que no siguen la masa, no les gusta ser parte del rebaño. Y tienen un gran tema, la libertad. Quieren ser libres. Y una de las cosas más importantes, que son libres pensadores. Entonces tú te encuentras con ellos, Paula, y te podrían cambiar la visión. Te podrían mostrar algo, decir, oye, no lo había visto así. Tanto que te podrías entretener mucho con una letra E. Pero también la letra E, sin meterme con Pedro, es la letra de la sexualidad. Entonces aquí tenemos una persona también bastante atractiva y bastante carismática, y no tiene que ver tanto con la parte física, sino que él tiene algo, que a lo mejor a Pedro se lo han dicho, él tiene algo que atrae sensual y sexual. Aquí estamos desnudando un poco a Pedro, entre comillas, pero Pedro creo que lo entenderá bien. Pedro está capacitado para escuchar esto. Además, yo creo que Pedro es una persona bastante abierta. Me quiero cambiar. Entonces,
¿Se dan cuenta? Entonces yo le diría, mira, acércate a Pedro, porque Pedro se ve una persona muy interesante, una persona de gran conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene la P. ¿Y qué es lo que busca? El conocimiento. Pero si encuentras la E, vas a encontrar a alguien abierto, alguien progresista, alguien que busca la libertad, alguien muy entretenido y también puede ser un gran amante. ¿Se entiende? Sí, Buen bendice la embajador, letra. Felipe. Y más encima heredé de mi papá Engel, que tiene 2 E. Mm. Mi papá era bien picado en la caña. Tienes toda la razón. ¿Y cómo se llamaba tu papá, Pedrito? También con E, Benjamín. Benjamín. Ahora, cuento algo de Benjamín. Benjamín, Muy como tiene atractivo. una B larga, habla de ser papá o de ser mamá, son los hijos. Y con la E podría tener muchos hijos, Sí, porque uno hace una combinación. tu harto hijo y era un hombre, como dices tú, muy atractivo, muy carismático y tuvo muchos amores. Muy lindo mi papá. Ahora, uno podría determinar, ¿tuvo muchos amores tu papá? Sí, que mi papá era una persona muy especial. Estaba pensando que uno también podría determinar, si uno conociera esto, el nombre, la personalidad o ciertos rasgos de los hijos. Sí. Porque si yo ahora tuviera un hijo, al tiro le pondría Pedro, pues imagínate. Lo Por que ejemplo. hace eso, Felipe, porque Felipe tiene 2 E. Ya. claro, por ejemplo, sí, ahí compartimos la letra E y quizás nos gusta, por ejemplo, a nosotros con Pedro, que tenemos la letra E, somos muy curiosos intelectualmente. Bueno, la letra E también tiene que ver con todo lo que es la comunicación. Por ejemplo, cuando tú encuentras una letra E, es una persona que va a comunicar en una forma como eficaz, entretenida, es lúdico. ¿Ah? Entonces, por eso que la gente se va a entretener. Constantemente él puede hacer distintas integraciones de distintos conocimientos. ¿Ya? Porque la letra E, eso es lo que hace. Por ejemplo, muchos actores, por ejemplo, tienen esta letra, que en el fondo, esa letra, para que sepa la gente, es el número 5. Esa es una lectura, se puede hacer otra que no... el número 5 está mucho en las comunicaciones. Entonces, cuando tú encuentras una persona que tiene un 5, vas a encontrar muchas personas que están metidas en las comunicaciones. Por ejemplo, mira Pedro. Pedro, por ejemplo, es un comunicador. Yo sé que es un astrólogo, es considerado un gurú, un maestro y todo eso. Ahora, eso, por ejemplo, del gurú y el maestro que está considerado Pedro es por el número 7. Porque el número 7 habla del misticismo. Es uno de los números más, digamos, reconocidos en el mundo. Pero Paula, tú también lo tienes ahí. Entonces también está esta búsqueda. Paulita también es gurú. La Paulita también es gurú del teatro. Lindo, Pedro. Ahora, si quieres te hago un comentario, Paula, de tu letra A. ¿Quieres que te lo haga o no sé? Sí, queremos. Bueno, mira, aquí en la letra A es una letra muy poderosa. Bueno, la letra A, ¿de qué nos habla? Fíjate. Nos habla de una persona que es una líder. ¿Ya? Esta es una persona muy independiente y muy segura de sí misma cuando está bien. Estas son las personas que creen en sí mismos. Estas son las personas que son llamados a ser líderes en el planeta y también pueden ayudar a que otros también sean líderes. Una de las cosas más poderosas que tú podrías hacer con la gente, porque mira, esta letra a mí me da seguridad para llevar a cabo mis proyectos, aunque todo el mundo esté en contra mío. Ese es el gran poder que tiene la letra A. Por eso si la A está al principio, es mucho más poderosa. Es como Aarón. Cuando la letra A está al principio, wow. Aquí está, antes que llegue al principio está el 7, y dice stop, y te hace más hacia adentro, reflexiva, observadora. Pero la letra A te hace independiente, te hace líder, te hace creer mucho en ti mismo, una persona de acción. Pero también es una letra que tiene un concepto con las ideas, ¿ya? Entonces, las ideas creativas, bueno, si lo miráramos así, para la gente que conoce el tarot, sería un mago, tú eres una maga. Entonces, bajas información desde otros planos, y esa información tú la vas a concretar en la Tierra en un proyecto. Entonces, tienes la capacidad de conectar y de hacer proyectos, pero esos proyectos, cuando tú estás bien, tú los concretas. Lo único que se te pide en el fondo, que te conectes. Te voy a contar lo que es la letra A. La letra A es un número 1.
es la conciencia de unidad, es la conexión con tu unidad interior. Es como que para que siempre recuerdes, Paula, que eres uno con Dios y que puedes pedirle a Él que te inspire, que te guíe. Y entonces va a bajar la información. Entonces, vas a llevar a cabo donde tú eres una constructora de puentes. Mucha gente a veces no sabe cómo llegar, cómo hacerlo. Entonces tú eres una creadora, eres como una persona que inventa y crea cosas nuevas para otros. Por eso se llama un constructor de puentes. Y después le dice a la gente, vengan, pueden pasar por acá. Porque tú creaste el puente. ¿Qué te parece eso? Ay, sí, me emociona porque me da vuelta tanta cosa en mi cabeza y porque justamente, no en la última, en la penúltima obra que hice, yo leía un texto que yo escribí y lo leía después y decía, pero a ver, ¿en qué momento habré escrito esto? Que era como el mensaje final de como mi declaración de por qué yo quería ser actriz. Y hablaba con la palabra puente, porque yo quería ser un puente. El texto decía así, que solo quiero ser un puente porque el mensaje lo es todo. Esto era en rebeldía, ¿no? Algún día te contaré la obra, pero era la rebeldía de la generación distinta que me tocó vivir en el teatro donde yo nací, crecí, me desarrollé, pero siempre fui la más chica. Entonces, cuando quedo sola, entre comillas, digamos, ¿no? Dejo de ser la más chica, aparecen todo esto que tú me estás diciendo, esto de recibir el mensaje, de poder tender estos puentes, de convocar, así que me hace mucho sentido, me emociona harto, porque uno nunca termina de conocer ciertas características de uno, ¿no? Me pasa también que al dirigir algo que fue inspirado por Pedro, por eso todo lo que tú has dicho me hace tanto sentido, que es una nueva forma de hacer teatro. Yo sí veo cómo se inspira a la gente para hacerlo. Y me he estado preguntando estos días, ¿qué pasa si yo no estoy cansada y no quiero hacer la próxima obra? Porque yo, también uno se cansa. Pero siento que si no estoy yo, eso que tenemos las madres, ¿no? Que uno es la única que puede hacer algo por sus hijos, algo bien hecho. Y la teoría, mis convicciones dicen que no, que uno debe saber delegar, pero sí siento esa como responsabilidad del liderazgo, la siento. A veces me gusta, a veces no. Oye, puedo contar un caso especial, mira. Bueno, ya que estamos en esto, mira. Lo que pasa es que Pedro, en su nombre Pedro, tiene solamente una vocal en el primer nombre, pero tú tienes dos. Y eso te hace súper especial. Y te voy a contar algo más. Al lado de la A está la U. Y habla de algo súper potente que tú tienes y que obviamente tú lo haces hace mucho tiempo. La letra U, que es una vasija, Pedro también conoce sobre el tema de la Kabbalah, que somos recipientes, somos vasija. Tienes una capacidad, la letra U está hecha para todo lo que es el arte dramático, el comunicar y el sociabilizar. Tú te llamarías el señor del habla. Tienes la capacidad de seducir con las palabras, y algo hermoso te lo quiero decir porque es muy importante, ya que tú tienes público y tú puedes llegar a eso, por eso también, bueno, se te ha puesto en ese lugar bajo mi punto de vista de los conocimientos que yo tengo, porque yo no sé tu fecha, pero solamente estoy mirando Paula. Mira, esa capacidad que a ti te dieron es para que inspires a la gente a través del lenguaje y a través del arte, pero llevando un tema de esperanza y también de gratitud. Porque la letra U habla de la felicidad. Entonces la pregunta sería, ¿qué es ser feliz? Entonces, la letra U que te da esa característica sería uno de los cuestionamientos que tú te harías, y ese cuestionamiento, a través de la A, con las ideas creativas que tú tienes, y a través del número de la P, que es esta profundidad que tú puedes tener con un contacto mucho más allá, tú podrías mostrar en tu arte qué es lo que es la felicidad, qué es lo que es en el fondo estar conectado con la divinidad. Te cuento por qué. Porque la letra U es un número 3. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. O también mente, cuerpo y alma. Entonces tú eres una trinidad. ¿Y cuál es tu capacidad?
es seducir, es dar un mensaje. Tú eres una mensajera. Entonces, esa mensajera que tú eres es para inspirar. Mira, muchos humoristas tienen el 3, Coco Legrand y el Bombo Fica. Son personas que a través del humor hacen que la gente conecte con una emoción que es la alegría. En el caso tuyo, tú también puedes hacer lo mismo. Yo, bueno, estoy viendo, nosotros recién nos conocemos, nosotros nunca hemos conversado, ¿cierto? Porque al público le quede claro, yo recién te vengo conociendo. Tú, por ejemplo, la U se llama smile, sonreír. Tú muchas veces cuando tú sonríes, la gente a veces no tiene claro, al tener una letra U o al tener el número 3, cuando uno está con la gente y sonríe, uno cambia la frecuencia y la vibración de ese lugar. Y a veces no es necesario tanto hablar, aunque tú tienes el poder del habla. O sea, tú puedes sonreír y tú puedes hablar. Y puedes llevar como esperanza y encontrar en las maldiciones las bendiciones. Es una cualidad maravillosa que tú tienes. Y entonces indudablemente tú puedes trabajar en todo lo que es el arte del drama, de la risa, de la comedia, bueno, todo lo que tenga que ver con, también con el cine, televisión, publicidad, todo eso está ahí para ti. ¿Cuál es la idea básica de este número 3? Es que puedas, ¿cómo te digo? Conectar con la esperanza, conectar con la gratitud, que es una de las cosas que más necesita la gente, y explicarle a la gente una cosa que ya tú la debes saber, yo creo, y que habla de este número 3, que la felicidad es una decisión, y que yo puedo siempre decidir ser feliz. Porque mira, el número 3 cuando se bloquea es el consumista y el materialista. Pero el número 3 cuando está conectado con la divinidad se da cuenta que no necesita mucho para ser feliz y que las cosas se encuentran dentro de nosotros. Y eso es una cualidad que tú puedes entregar a la gente o puedes comentar a la gente. Por eso tú puedes ser una persona muy vista. El número 3 es alguien que es visto. Por ejemplo, como tú tienes ese poder de que te vea la gente y te ven muchas personas, tú puedes influir profundamente en la gente. Entonces, esta letra hablaría de esa capacidad tú, porque tú tienes una mezcla muy interesante, tienes 2 vocales juntas. Eso cuando se produce después de la primera letra y vienen 2 vocales juntas, se leen las 2 vocales y te da gran poder. Pero bueno, yo creo que ya he hablado, pero ¿te hace sentido también, Paula? Pero totalmente, totalmente. Sigamos hasta de la fresca. Sigamos. Porque mucha gente está preguntando cómo te pueden ubicar. ¿Puedes dar tus datos? Claro, mira, a ver, yo voy a dar mi correo. Ya. Felipe Caravantes, con B larga, bueno, ¿cómo está? Felipe Caravantes, con B larga y con ese final, 6, @gmail.com. Felipe Caravantes, 6, @gmail.com. Paula, después te quiero preguntar algo, disculpa que ahí te quiero hacer una pregunta después. Felipe Caravantes 6, @gmail.com. Ahí ese es mi correo y la gente, digamos, se puede comunicar conmigo ahí porque estoy un correo que estoy, digamos, como utilizando ahora para... Ahora yo hago cursos, talleres y ahí la gente puede comunicarse y podemos conversar si les interesa. ¿Por qué Oye, el 6? también... ¿Ah? ¿Por qué el 6? ¿Por qué el 6? Tengo una duda, ¿te puedo preguntar algo, Paula? Tengo que preguntarte algo. ¿Sí? ¿Tienes algún 6 en tu fecha de nacimiento? ¡Ay, qué despesado! Sí, 2. Ya, Ese es mi fecha de nacimiento. te voy a contar por qué. Oye, Paula, ¿sabes por qué te estoy preguntando eso? Porque yo Felipe Caravantes 6, ¿te fijaste? Sí, por eso te acabo de preguntar, ¿por qué el 6? ¿Por qué el 6? Porque tú tienes una energía de un número 6 que se llama Venus. Tú eres como una diosa. ¿Ya? Entonces quería preguntar si estaba ese número ahí, porque... Número, soy 9 del 12 del 66. Ah, ya. 9 del 12. Ah, y entonces con razón te interesan algunos temas, ¿no? Sí. Porque tenía el número 9 también, ¿no? Entonces te interesan estos misterios y también tienes un tema, digamos, con el espacio personal, de poder estar también en todo espacio y en conectar profundamente con algunas cosas. Sí, Hoy me puse nerviosa con tanta revelación.
No nerviosa, ansiosa, porque encuentro que así ya, ahora cuando vi que estaba anotando para que la gente pudiera anotar tu mail, y entonces me saltó la duda, ¿por qué 6? ¿Por qué el 6? Y el 6 también era yo, entonces, 66. Claro, lo que pasa es que, mira, ¿qué es lo que pasa con mis estudiantes, para la gente, digamos, que me está escuchando? Yo le explico a mi estudiante que cuando aprenden los números, bueno, yo en el fondo lo que hago, por si acaso, es utilizar los números para conocer y manejar tu personalidad. Mira, quiero decir algo en este programa, porque a mí me interesa, digamos, poder hablar en este programa algo que es súper relevante para lo que está pasando en el planeta. Yo quiero dejar claro a todas las personas que nos escuchan que nosotros somos un dúo, somos un dueto. Nosotros somos personalidad y divinidad juntos. La gente ha conectado mucho con la personalidad, pero la personalidad busca el placer y evita el dolor. El alma o la divinidad viene a experimentar tanto dolor como placer. En estos tiempos, lo que se está pidiendo es que la personalidad se alinee con su divinidad. Es decir, desde otro lado, el hemisferio izquierdo se alinee con el hemisferio derecho. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, nosotros vamos a entrar en una mayor conexión. Entonces, yo los cursos que yo hago, los talleres que yo dicto, y que ahí puedo comentar porque tenemos una amiga en común, ¿cierto?, con Pedro, que es Yasna Carrasco en Espacio de Luz. Nosotros lo que hacemos en el fondo es dar unos talleres para conocer y manejar tu personalidad. ¿Pero para qué? Para que se alinee con tu divinidad. ¿Y qué es lo que es alinearse con la divinidad? Es lo que estamos hablando. Es cuando tú haces algo con pasión. Eso desde la India se llama Dharma. Entonces, cuando yo trabajo en mi Dharma, que tiene 3 componentes, el primero son las cualidades y las habilidades que yo tengo, pero el segundo componente es mi conexión con mi yo superior, y el tercer componente, que es el más potente, es servir a los demás. Cuando yo tengo esos 3 componentes, yo estoy alineado con el Dharma. Entonces, mucha gente en este planeta solamente se alineó con el tener y no con el ser. Y entonces ahora eso se va a cambiar, y la resonancia Schumann, que es una medida que está en el planeta y que yo les cuento a todos mis estudiantes, cuando estaba el 20-20 da un 40, y cuando estemos en 40 hercios, ustedes van a ver los cambios que se van a producir en el planeta, y les voy a contar, estamos en 40 hercios de la resonancia Schumann, que en el fondo tiene que ver con el latido del corazón del planeta, y eso tiene que ver con tus ondas cerebrales. Entonces el cambio es, por favor, mira, escucha más a tu corazón. Ay, mira, Pedro sacó una carta. Que lo que pasa es que ya estamos terminando el programa. ¿En serio? No te puedo creer. Te quiero decir, Felipe, que vaya a tener que volver porque la gente está muy enojada, que no le pusimos ni siquiera un nombre de ellos. Así que vas a tener que comprometerte, venir un día por lo menos a leer. Rápido, Pedro. Son 40 minutos de la cuarentena. Mira qué carta más linda sacamos, el 2 de copa, una carta de amor. Muchas gracias, Felipe, por haber venido, pero tienes que comprometerte porque nuestro público quedó sentido que no les dijimos ni un solo nombre. El otro miércoles, al tiro, el miércoles, todo programado. Bueno, si quieres vuelvo, no hay problema, cuenta conmigo. Yo creo que sí, porque hay mucha gente acá que escribió y hoy día se conectó más gente que otros días, así que seamos cariñosos. Un ritual. 3 palabras que te llevas esta noche de aquí de Amigos del Alma. Bueno, amigos, que es una palabra tremendamente poderosa, paz, que siento mucho en Paula, y sabiduría tuya, Pedro. Muchas gracias. Paulita, ¿qué te llevas en 3 palabras? Yo me llevo conocimiento, me llevo 6 y me llevo contenta. ¿Y tú, Pedrito, qué te llevas? Yo me llevo la sabiduría de Felipe, y también me llevo la E que me heredó mi papá, que me encantó y que lo sentí todo el programa muy cerca mío, y me llevo el amor de nuestro público, como siempre, y les prometemos que el próximo miércoles no vamos a hablar nada de nosotros, y Felipe les va a leer a ustedes algunos nombres porque hoy día estuvo brillante, la gente te ama, quedaron en llama. Sí, la gente quedó en llama. Pero ya, el próximo miércoles nos vemos, Felipe. Ok, cuente conmigo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Que esté muy bien. Chao, Paula, un gusto conocerte.
Chao. Pedro. Espérame un poquito, no te vayas. Chao, Paulita. Chao, Pedro. Mua.